Conductos en paneles de aluminio preaislados. MPU. Los conductos también evolúen. MPU es un nuevo concepto de construcción de conductos basado en paneles de aluminio preaislados. Un sistema montado con los conductos MPU ofrece innumerables ventajas. Proporciona economía de energía por su excelente aislación térmica y sellado contra pérdidas o escapes. Su superficie de aluminio es libre de aceite y permite una perfecta limpieza, contribuyendo para un buen CAI, o sea, calidad del aire interno. Los ensayos técnicos comprueban. Los conductos MPU atienden a todas las normas brasileñas de incendio. Su peso ligero facilita su instalación y permite reducir las estructuras de sustentación. Su moderna tecnología garante conductos de calidad y durabilidad. Ahora usted verá cómo es fácil la construcción de las piezas que componen una red de conductos en el sistema MPU. Vamos a conocer ahora los componentes del sistema MPU. Veamos ahora las herramientas necesarias para el montaje de las piezas. En la operación de corte de las planchas o paneles, nunca debe olvidarse de regular las cuchillas de corte. La altura de la cuchilla en 45 grados debe medir aproximadamente 22 milímetros, lo suficiente para atravesar el panel sin dañar la base artificial de la mesa. La cuchilla en V debe ajustarse aproximadamente a 19 milímetros. Si el corte es muy profundo, la cuchilla puede cortar el aluminio del otro lado. Conductos rectos. Método de faja. La plancha o panel MPU tiene la medida padrón de 1,20 m de ancho
y 2 metros de largo. Bajo encomienda, su largura puede hacerse hasta con 4 metros. Su espesura es de 20 milímetros. Diferente de los conductos metálicos tradicionales, en los paneles presellados hay que considerar el espesor del panel en 20 milímetros para el corte. Para cortar los laterales del conducto, podemos elegir entre las siguientes opciones de corte. Si los 4 laterales suman hasta 1040 milímetros, si 3 laterales suman hasta 1080 milímetros, si los 2 laterales suman hasta 1120 milímetros, si un lateral mide hasta 1160 milímetros, si el lateral mide más de 1160 milímetros, usted puede unir 2 paneles o planchas. Una observación importante: la largura mínima para unir 2 paneles o planchas es de 10 centímetros. El montaje de un conducto recto es muy simple. Comenzamos cortando los laterales. El primer paso es cortar la faja de 20 milímetros para colar el lateral. En este ejemplo, el conducto es de 30 por 30 centímetros. Vea que todos los laterales tendrán la misma forma. Esto le ayudará a elegir la cuchilla. Al utilizar la regla como guía, usted debe acrecentar 3,5 centímetros. Esta medida corresponde a la distancia del lateral de la cuchilla a la lámina. Lije, limpie la superficie cortada y aplique el pegamento. Espere que se seque. El tiempo ideal depende de las condiciones climáticas. La regla básica para saber si la superficie con pegamento está lista para el montaje es tocar el pegamento con la punta de los dedos. Si no se adhiere, está lista para el montaje. En el momento del montaje, observe siempre el alineamiento interno de los laterales. Esta es la medida que está especificada en el proyecto. Presione los laterales para una perfecta adherencia y aplique la cinta de aluminio. Use el marcador de cinta para guiar dónde será aplicada.
Ahora es necesario sellar el conducto con sellante. Bien, la pieza está terminada. La construcción de un conducto recto con método en corte en V es similar al método de fajas. Comience cortando un lateral a 45 grados. Al utilizar la regla como guía en el corte en V, usted debe acrecentar 9 centímetros. Esta es la distancia del lateral de la cuchilla hasta la primera lámina. Las etapas siguientes son iguales al método de fajas: lija, limpieza, pegamento, cinta de aluminio, masa selladora y la pieza está terminada. Ahora montaremos la tapa final. Corte el panel o la plancha con las medidas de su conducto, recordando que la posición de la hoja de la cuchilla en 45 grados debe estar hacia afuera de la tapa. Los 4 laterales deben cortarse a 45 grados. El montaje es muy simple. En el momento del montaje, observe siempre el alineamiento interno de los laterales. Esta es la medida que está especificada en el proyecto. Veamos los detalles del montaje de las piezas especiales, comenzando por la curva redonda. Dibuje las líneas del collar con un mínimo de 5 centímetros en los 2 lados de la curva. Si no respetamos esta medida de 5 centímetros como mínimo, podemos perjudicar la unión con otras secciones. Defina el radio de acuerdo a la tabla del manual impreso. En este ejemplo, el radio es de 15 centímetros. Dibuje el radio interno con el compás. Marque la misma distancia del radio también en el cuello. Dibuje el radio externo. La medida es el radio interno más la medida del conducto. En este ejemplo, 15 más 30 igual a 45 centímetros.
Marque el cuello. Finalmente, dibuje el cuello. Al cortar el panel, oriéntese de acuerdo a las medidas internas de la curva. El corte debe ser de 45 grados siempre hacia afuera. El lado opuesto de la curva puede usted copiarlo a partir del lado ya cortado. Recuerde que, en este caso, el corte es hacia adentro. Para hacer los laterales de la curva, usamos una faja de panel o plancha. Para definir el largo de la faja, podemos usar las piezas ya cortadas, dejando una pequeña holgura. Para hacer la curva, necesitamos marcar el panel o plancha con la lapicera de nylon o la marcadora. Acompañe la secuencia de montaje de la curva. Durante el montaje, observe siempre el alineamiento interno de los laterales. Con las placas ya colocadas y colocadas las cintas y la masa selladora, la pieza está terminada. Los pliegues o venas pueden hacerse con el propio panel MPU. Consulte la tabla de colocación para saber cuántos pliegues o venas necesitamos y la distancia entre ellos. Para crear un formato aerodinámico, los pliegues o venas con paneles MPU necesitan un corte de 2 veces 45 grados en la punta. Ese corte se cubre después con cinta adhesiva de aluminio para darle terminación. Vamos a acompañar paso a paso el montaje de los pliegues o venas.
Veamos ahora detalles de la construcción de una reducción. Primer paso, cortar una faja de 20 milímetros para pegar el lateral. Dibuje la entrada de aire, con el ejemplo de 50 centímetros. Dibuje el cuello con un mínimo de 5 centímetros. Dibuje la reducción con la escuadra grande, cuyo ángulo es de 30 grados. Para garantizar un buen drenaje del aire, el ángulo no puede ser superior a 30 grados. Dibuje la salida del aire 30 centímetros. Dibuje el cuello con un mínimo de 5 centímetros. Observe cómo cortar los paneles. Si la reducción tiene más de un lado, siga el mismo procedimiento en los otros laterales de la reducción. Las planchas o paneles cortados son los componentes para el montaje de las reducciones. Para las marcas, utilizaremos la lapicera de nylon o la marcadora mecánica. Veamos ahora el montaje de las reducciones. Pegar los laterales. Pasar la cinta de aluminio, la masa selladora y listo. La pieza está terminada. Ahora vamos a construir un desvío. Utilizaremos la medida del ducto de 30 centímetros y el cuello de 20 centímetros. Veamos. Corte 20 milímetros del lateral en 45 grados.
necesitamos un cuello de 5 centímetros como mínimo para posibilitar la colocación de los perfiles. En nuestro ejemplo tendrá 20 centímetros. Marque la línea de los dos cuellos. Dibuje el desvío con el ángulo de 30 grados utilizando la escuadra grande. Dibuje el otro lado considerando el tamaño ejemplo del ducto de 30 centímetros. Finalmente, dibuje el cuello. Los cortes deben hacerse con estilete de 45 grados con el filo hacia afuera. Para hacer las marcas debemos usar la lapicera de nylon o la marcadora. Las piezas del desvío están finalizadas. Con los componentes listos, iniciaremos el montaje. Vamos a acompañar. Vamos a construir ahora dos vías simétricas. Puede parecer difícil, pero ya verá usted que es muy simple. Acompañe. Las medidas utilizadas en este ejemplo son: entrada de aire de 60 centímetros, las dos salidas de 30 centímetros. El cuello mínimo es de 5 centímetros, en este ejemplo es de 10 centímetros. El radio interno es de 20 centímetros. Vamos a comenzar marcando el cuello de la entrada de aire y de la salida de un lado. Enseguida, marque el radio interno de 20 centímetros de un lado, la entrada de aire y el radio interno del otro lado. Después marque el cuello del otro lado. Haga una línea en el centro de la entrada de aire. En ambos lados de esta línea dibujamos una línea paralela a 20 milímetros de distancia, que es la espesura del panel MPU. Entre estas líneas, los dos laterales de las curvas se encontrarán. Para dibujar el radio externo, primero debemos verificar si es paralelo al radio interno. En este ejemplo, el radio interno y el externo no son paralelos. La espesura de la plancha o panel hace que la entrada de cada curva sea 20 milímetros menor que la salida. Por eso, el centro de nuestro radio se disloca 20 milímetros y el radio externo mide 48 centímetros. Recuerde, en el momento del corte, las medidas siempre corresponden al tamaño interno. Por eso, las líneas en destaque deben cortarse con la cuchilla de 45 grados hacia el lado de afuera.
Con los componentes preparados, se inicia la fase de montaje. Vamos a ir acompañando. El montaje finaliza al colar las placas por presión y con la aplicación de la cinta y la masa selladora. Ahora vamos a construir dos vías asimétricas. Ahora vamos a marcar el cuello. La línea inicial del cuello de salida de la curva será la suma del ducto más el radio, o sea, 40 más 20 igual a 60 centímetros. Trace el radio. Haga una línea dividiendo las dos vías. Al lado de esa línea, haga otras dos líneas a 2 centímetros, que es donde se encajarán los laterales de la curva y de la expansión. Como el radio interno y externo en este ejemplo no son paralelos, el centro del radio se disloca 2 centímetros hacia arriba del centro del radio interno. Dibuje ahora el radio externo. Dibuje el cuello. Con la medida de la salida del ducto de 30 centímetros, prolongue una línea con un ángulo de 30 grados hasta que se encuentre con la línea que divide el conducto. Dibuje el cuello. Y ya tenemos dos vías asimétricas. Veamos paso a paso la fase de montaje de la pieza especial, dos vías asimétricas. Una vez pegadas las placas, aplicada la cinta de aluminio y colocada la masa selladora, la pieza está terminada. Para hacer una pieza de 3 vías, basta repetir el procedimiento de las 2 vías asimétricas. El aprovechamiento del corte de los paneles puede hacerse utilizando el método de fajas. Esto ofrece una gran economía en la ejecución del proyecto. Para construir piezas especiales, se puede usar una faja de la plancha y unirla a otro pedazo de plancha o panel en donde se trazará la curva. 2 vías, o como en este ejemplo, una reducción. Después de la unión de los 2 paneles, se hace el acabado con cinta de aluminio.
unión macho y hembra. Corte con la punta del ducto a 45 grados, teniendo en cuenta el sentido del flujo del aire. Aplique pegamento. Espere que se seque y una las dos secciones. Apriete, alise bien la unión y coloque cinta adhesiva por fuera. Cada punta del ducto requiere 4 pedazos de perfil invisible de aluminio o PVC, o sea, cada juntura o unión tiene 8 pedazos de perfil. Los perfiles deben cortarse con 2 a 13 milímetros menos que la medida interna del ducto para facilitar su colocación. Cada juntura también requiere 4 pedazos de bayoneta del mismo tamaño que las medidas internas del ducto. Después de aplicar el pegamento en los perfiles, colóquelos en su lugar con la canaleta mayor, donde se encaja la bayoneta en el lado interno del conducto. Es necesario colocar las cantoneras de refuerzo. Se deben alinear las secciones del ducto para unirlos. Esta tarea se puede tornar más fácil usando una pinza de pico a 90 grados colocada en la canaleta menor del perfil. Una vez alineados los perfiles, las secciones del ducto pueden unirse, incidiendo la bayoneta de PVC en forma de H en la canaleta que se formó entre los dos perfiles. Para evitar escapes, coloque masa de sellado en las esquinas de la unión. La cantonera de acabamiento con las trabas inseridas en la canaleta menor del perfil finaliza la unión. Consejo: coloque primero la traba mayor para facilitar la colocación de la cantonera de acabamiento. Además de mejorar la apariencia del conducto, eso evita que las bayonetas puedan salirse del lugar. El perfil de salida derivada posibilita salir de un conducto con otro. Corte 4 pedazos de perfil propio para la derivación con 2 o 3 milímetros menos que el tamaño interno del ducto secundario. Corte también 4 pedazos de perfil invisible. Para cada juntura debe cortar 4 pedazos de bayoneta con las mismas medidas del tamaño interno de la derivación. Aplique el pegamento y coloque los perfiles de la derivación en la abertura del ducto principal. El perfil invisible se coloca en la extremidad del conducto usando cantoneras de refuerzo. Se completa la juntura con la colocación de una cantonera de acabamiento. Recuerde que primero debe cortarla con una tijera en la marca indicada en el lado interno. Para la instalación de otros componentes en la red de conductos están los perfiles U, H o sillita,
y F. Los perfiles deben cortarse con 2 a 3 milímetros menos que la medida interna del ducto para facilitar su colocación. Algunos ejemplos de uso de estos perfiles. Perfil U. Instalación de cantos y difusores en el conducto. Los difusores pueden atornillarse directamente en el perfil U. Perfil F. Puede atornillar el ducto a la máquina de aire acondicionado para fijar el damper o caja VAV en el ducto. Perfil H. Instalación de junta flexible. El perfil de refuerzo debe cortarse con la misma medida del conducto interno, menos la espesura del disco de refuerzo superior e inferior. Luego, debe ser colocado en el conducto en los puntos ya predeterminados en la fase de medidas. Un paso importante es dimensionar el refuerzo teniendo en consideración el largo o la altura del conducto, la presión y la distancia entre los refuerzos. Consulte la tabla en el manual impreso de construcción para saber la distancia adecuada entre las barras de refuerzos. En el caso de que 2 barras de refuerzo se crucen, se recomienda amarrarlas con una abrazadera de nylon. Regule el cortador en la mitad del diámetro del collar de comienzo. Corte para hacer el orificio. Retire la tapa. Coloque el collar de comienzo y doble las aletas por dentro con los dedos. Selle por fuera con la masa selladora. Y listo, la pieza está colocada. La puerta de inspección se puede hacer con el propio panel o plancha MPU, perfil U y perfil H o sillita. Corte el perfil 2 o 3 milímetros menor que el tamaño de la abertura en el conducto. Pegue los perfiles en la abertura. Para facilitar la colocación, puede usar un martillo de caucho o goma. En vuelta de la tapa que retiramos de la abertura, coloque un perfil H cortado a 45 grados en las puntas para hacer la puerta de inspección. Para mejorar la aislación, use una cinta adhesiva esponjosa entre el perfil 1 y la puerta. La puerta debe fijarse con tornillos. Listo, la pieza está terminada.